Y vamos a darle la bienvenida a Darwin Caraballo, director de la Educa, que es, ay Dios mío, las siglas de Educa. Vamos a ver, aquí está. La Fundación para la Educación. Sí, la director acción de empresarial por la educación. del empresarial. Por la educación. Bienvenido, Darwin. Perdona Tanto esta tiempo señora. que te hemos tenido aquí. Perdona esta señora mayor. Por favor. Que tiene demasiadas cosas. Bueno, hablábamos de que ustedes han realizado lo que nosotros tanto deseábamos ver. Ya han pasado más de 3 meses que se ha iniciado el nuevo año escolar, aunque el último también terminó de la misma manera. Hubiese sido interesante que desde las instancias de gobierno se hubiese hecho un estudio para saber cuánto están aprovechando nuestros niños y cuán efectivo está siendo el sistema de educación a distancia. Ustedes han hecho una encuesta con padres y con tutores sobre precisamente lo que están viviendo en sus hogares con sus hijos, y hay una serie de temas que han sido puestos sobre la mesa en la encuesta. Nos gustaría saber, para empezar, cuál fue, qué cantidad de personas fue en el territorio nacional, la muestra, cuán importante es, y en este sentido, ¿qué dicen los padres sobre el nivel de aprendizaje a distancia o a través de la virtualidad que están teniendo sus hijos? Sí, es correcto, María Cela. Nosotros teníamos la intención de medir las percepciones que la familia dominicana tenía en torno a este modelo de educación presencial y conocer cuál era su posicionamiento respecto a esta posibilidad de regresar presencialmente de manera voluntaria a los centros educativos, por supuesto también de forma parcial, en una investigación que fue representativa a nivel nacional. El estudio está disponible en la página web de Educa, y para todos aquellos que quieran revisar la ficha técnica, obviamente representa a todo el país urbano con acceso a una línea telefónica, urbano y rural con acceso a una línea telefónica, y a padres, madres o tutores de estudiantes en la edad que abarca la oferta educativa, digamos, bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. Es decir, la primera infancia y hasta el último grado de la secundaria. En eso nos concentramos, que son, en definitiva, en estos tiempos, la educación que conocemos ya como obligatoria para los tiempos actuales. Y todo comenzó con la pregunta de decirle a la familia dominicana si, bajo el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad, estarían dispuestos a retornar a la escuela al menos algunas horas, algunas jornadas de la semana. Y esto concluyó en una mayoría absoluta de la familia que demostró que el 60% prácticamente de ellos está dispuesto a que sus hijos menores a cargo regresen parcial o totalmente a los centros educativos, sean públicos o privados. Esta es como la primer gran conclusión que podemos obtener de esta investigación. Es decir, hay una voluntad de la familia de regresar, de ya entender que el complemento de la presencialidad subsana problemas estructurales de un modelo de educación a distancia que es muy válido y es muy bueno, pero que requiere del componente de presencialidad, como lo hablamos en otras ocasiones, y que a su vez atiende a un problema de percepción también de los padres, de que esto ha generado problemas de carácter emocional y de la salud mental de los estudiantes que ya lo perciben los adultos referentes. Pero Darwin, lo que preguntaba María Cela sobre el tema del aprovechamiento de las clases a distancia y de las clases virtuales, y te digo de manera anecdótica que hoy estaba yo en el salón de belleza y le pregunté a las jóvenes que trabajan ahí, que tienen niños pequeños, casi todas, que si estaban estudiando los niños a distancia, si estaban usando el cuadernillo, me decían que sí, y yo les preguntaba que si había algún inconveniente, y lo que me reportaban todas es que ellas no entienden el cuadernillo, que incluso una de ellas había buscado ayuda de una profesora que le da una tutoría a su hijo, y la misma profesora tampoco entiende el cuadernillo. Entonces me gustaría saber cuál es el feedback que ustedes han recibido de los padres sobre el tema del aprovechamiento de sus hijos con las clases a distancia. Claro, absolutamente es así como tú lo estás diciendo. La gran conclusión es que en función de cómo o dónde esté asistiendo ese niño, si viene de un centro público vulnerable o de un sector privado, pero también de escasos recursos,
básicamente allí termina asistiendo al uso del cuadernillo del MINER, de las clases por TV, pero tiene una deficiente acercamiento a las plataformas más interactivas, al Internet, al uso de la videoconferencia, al uso de de las herramientas interactivas. Allí Un eso momentito, está, perdón, Darwin. En la última de las imágenes, aquí estamos teniendo problemas para que nos coloquen las imágenes de acuerdo a lo que estamos hablando, pero son muchas imágenes de los gráficos y es importante que la gente los vea. La imagen vale más que 1000 palabras. La última de las imágenes que pusieron hace un momento es precisamente a lo que él se está refiriendo en este momento. Sí, Perdón. hay muchas, si ustedes quieren, con mucho gusto puedo comentar eso que están Sí. allí. Ahí 1 de cada 3 padres reporta que sus hijos están peor que antes, que la pandemia. Es una percepción de la familia, pero obviamente es relevante a nuestro juicio cuando los padres entienden que desde el punto de vista emocional los estudiantes están teniendo un comportamiento en su cotidianidad, en su carácter, que los hace evaluarlos como que, bueno, que no están pasándolo bien. Hay datos muy relevantes. Yo no sé si el señor director podrá colocar una lámina que dice poca movilidad entre los sectores escolares para el año lectivo. Ahí esa es una de las láminas que yo quisiera que más pusiéramos el énfasis, porque hay hemos detectado que el 1.30% de los hogares, en el 1.30% de los hogares, hay estudiantes que antes de la pandemia estaban en clases, pero que hoy ya no lo están asistiendo. 20.000 estudiantes. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Uno Pero mira y dice, bueno, pero 1.30%. 20.000 del universo que ustedes han estudiado. No, de esto es todo. representativo de todo el país. Entonces, por eso les digo, ese 1.30 parece como algo despreciable. Uno dice, bueno, el 1.30% es algo pequeño, es algo relativamente reducido. De 2 pero millones y medio, un montón. Cuando eso lo trasladamos a los hogares y a la cantidad de niños que están discontinuando su proceso de aprendizaje, se traduce en nada más ni nada menos que 20.000 niños y niñas que hoy están en riesgo de dejar su proceso de formación. Darwin, siguiendo con ese tema, muchos padres que pueden han incurrido en gastos para ponerle tutores a sus hijos y para cuidarlos, incluso le han puesto niñeras, pero hay padres que no pueden, y vi que hay una gran cantidad de niños menores que se quedan solos en sus casas, que ni cogen clase, ni tienen nadie, ningún adulto que los cuide ni que los supervise. Eso lo vamos a ver cuando regresemos después de la pausa. Vamos a continuar conversando con Darwin porque esta encuesta es bastante amplia y hay 2 o 3 puntos más importantísimos con relación a la vuelta a la presencialidad, y nos vamos a sorprender porque mucha gente dice que este clamor viene de los sectores privados que están viendo como sus negocios educativos están yendo a pique, pero que este no es un momento para volver a la presencialidad. Es uno de los argumentos que vemos mucho en las redes sociales cuando se habla de este tema. Y vamos a ver cuál fue el resultado precisamente de esta encuesta y muchas otras preguntas más. Si tiene usted alguna para hacerle a Darwin Caraballo, lo puede hacer a través de nuestro Twitter en María Cela, que trataremos de buscarla y leerla. Nos hablaba acerca de la deserción. 20.000 niños han abandonado las clases durante la pandemia, pero también hay un punto muy interesante. Jóvenes, la mayoría, lo más seguro. Hay un punto muy interesante en la encuesta donde dice además el gasto en que han incurrido los padres para poner a sus hijos en tutorías, con alguien especial que venga a la casa y le dé clases, los que pueden, y también en el gasto en incluso niñeras. Pero hay otros que no pueden y dejan a sus hijos solos, que son la mayoría del nivel socioeconómico. Vamos a ver más esa bajo. lámina, por favor, señor director, para que Darwin nos la pueda explicar. Gracias. Mira, nosotros le preguntamos a la familia dominicana con quién quedaban sus hijos y en el horario escolar ellos tenían que ir a trabajar o a realizar alguna diligencia. Y en esa pregunta hay una buena noticia. Mayoritariamente la familia sigue siendo el gran sostén en la sociedad dominicana, porque el 80% queda con un familiar que no tiene que pagar para que sea cuidado. Pero hay un 10.62%, es decir, 1 de cada 10 hogares deja a sus hijos solos, y el 7.51% tiene que pagar y incurrir en gastos que antes no lo hacía. Eso se traduce en erogaciones semanales que van desde los 500 pesos
hasta los 20.000 pesos semanales. Y por supuesto que esto tiene un peso mucho más significativo en aquellos hogares donde no hay capacidad económica, donde en un momento de pandemia se está resintiendo la actividad, los trabajos hoy no abundan, los ingresos se han reducido, por lo tanto este esfuerzo adicional a la familia dominicana le está costando y costando mucho. Ese es un dato muy relevante que a nuestro juicio tiene que ser tenido en cuenta, porque no olvidemos que hay un número muy importante de hogares monoparentales y de estos 3 de cada 4 son de madres solteras. Así es. Pero que además un 10% de hogares que tienen que dejar a sus niños solos, Darwin, estamos hablando de más de 200.000 niños entonces. ¿Sí? ¿De qué cantidad estaríamos hablando? Estamos hablando de un número muy relevante, porque si eso lo traducimos al esquema de la matriculación público y privado, estamos hablando de más de 250.000. Okay. Vamos a hablar... Obviamente esto está concentrado más en el sector público, pero no es un número nada despreciable de niños y jóvenes que quedan solos en el hogar. Claro, y no aprenden. Vamos a volver ahora a esa imagen que acaba de poner el señor director. Vamos a hablar del regreso a la presencialidad o semipresencialidad, como lo están reclamando diversos sectores, en forma segura, con los protocolos de bioseguridad, gradual y voluntaria. Es decir, aquellos padres que no deseen que sus hijos vuelvan a la escuela, que no tengan que ir y que se continúe con ellos con el mismo sistema que hasta ahora. Pero aquellos que sí quieren que sus hijos reciban las clases directamente de los maestros en las aulas, que lo puedan hacer. Mucha gente dice que este clamor y esta presión viene específicamente de los sectores privados, que están viendo como sus grandes negocios de escuelas se están yendo a pique. ¿Qué dice la encuesta? ¿Quiénes son los que piden la vuelta en mayoría a la presencialidad o semipresencialidad, Darwin? Mira, yo le voy a pedir al señor director que vaya buscando la lámina que dice: la opinión a favor del retorno es más decisiva en los sectores vulnerables, porque lo que hemos encontrado nosotros es que claramente en los sectores de altos recursos la mayoría sigue siendo aquel sector que quiere que los niños y niñas asistan al menos algunas horas a la semana. Pero donde hay mayor diferencia, donde es abrumadoramente más necesario, es en el 20% más pobre de la población. Allí el 69% de los padres, madres y tutores piden que sus hijos puedan volver al menos algunas horas a los centros educativos, y solo el 30% está, digamos, rechazando la posibilidad de incorporar, aunque sea algún momento de presencialidad. Y cuando lo vemos esto a nivel el nivel educativo de las madres, es también que es una variable que nos acerca también a la realidad económica de los hogares. Ahí está mostrando en pantalla el señor director lo que yo acababa de mencionar. En las barras azules están todos aquellos sectores de cada 20% de la población, desde el más pobre al más rico, que está apoyando el regreso parcial o total a la educación. Los valores en rojo indican a aquellos que no quieren retornar. Si ustedes se fijan, esa Q1 representa al 20% más pobre de la población, y ahí claramente donde hay mayor distancia, es decir, donde hay mayor apoyo al regreso total o parcial, mientras que en los sectores de más altos recursos, el quintil 5, el que aparece con la Q5, están más equilibrados. Es decir, no es cierto que son los sectores de más altos recursos los que más quieren volver. Son los más pobres, los que más necesitan a la escuela, los que requieren de ese valor social que tiene la escuela, porque no tienen capacidad de atender en sus hogares. Y esto nos lo dice la lámina siguiente, si el director me acompaña, porque ahí lo mostramos a través del nivel educativo de las familias. En aquellos hogares donde la madre, sobre todo, no tiene educación y no tiene la capacidad de ejercer una tutoría profesional, no tiene herramientas para trabajar. Y ahí lo podemos ver porque el primer grupo, esas primeras dos barras, obviamente seguimos con el azul indicando la necesidad de abrir, la búsqueda de abrir algunas horas al menos a la semana, contrasta con el rojo que indica que no están dispuestos a enviarlo. Bueno, el primer grupo, esas dos primeras columnas, representan a las madres que no tienen una educación completa, ni siquiera al nivel del octavo de la educación básica. Y allí es donde hay mayor clamor
por la apertura total o parcial. El Pero la mayoría de esos 85.70%. chicos también están con la televisión. Las madres no están Claro. presentes porque trabajan, no pueden pagar un tutor, no entienden el cuadernillo, los niños tampoco lo entienden. No todos los niños lo han recibido, pero los que tienen los cuadernillos no entienden. Entonces La es gran más Claro, María Cela, la gran conclusión que nos permite obtener este estudio representativo a nivel nacional es que la presencialidad en este momento sería la mejor medida de equidad que el Ministerio de Educación y el gobierno pudiera desarrollar. La presencialidad parcial, porque hoy lo que se está generando es una agudización de esa desigualdad que no lo provocó la pandemia, como siempre decimos, lo ha puesto más visible, pero hace necesario este componente para equilibrar, al menos en el punto de partida, las necesidades de los sectores más vulnerables. Darwin, ya hablando desde el punto de vista sanitario y no tanto educativo, con esos padres que tienen la preocupación de que sus hijos se contagien cuando regresen a la semipresencialidad o a la presencialidad, ¿se hizo algún estudio con esos centros privados que sí continuaron dando clases en modelo burbuja, por ejemplo en preescolares, de cuántos contagiados salieron de ahí? Si hubo algún contagiado, porque en Miami, por ejemplo, dijeron que un colegio que abrió se contagiaron 25 en un solo día. ¿Aquí se hizo algún estudio de eso? Mira, nosotros también en esta investigación aprovechamos a preguntarle a la familia dominicana si se había presentado algún caso de COVID en la familia. Y lo interesante es que el 13.73% de los hogares dijo que sí, que en algún lugar se ha contagiado, lo que es mucho más importante el tema del contagio que lo que dicen las estadísticas oficiales. ¿Por qué? Porque las estadísticas registran los PCR que se realizan, los exámenes médicos que certifican que hay COVID, y este otro dato refiere a la percepción que tiene la familia, porque obviamente si un familiar se hizo la prueba y todo el resto del hogar tuvo los síntomas, la familia deduce que todos fueron contagiados. Este dato es muy consistente en lo que ha pasado a nivel global. En el mundo la infección en términos nacionales de la pandemia está en el orden de entre el 10 y el 15 al 18%. Es muy consistente con los datos internacionales y lo que nos está mostrando es una buena noticia. Hay más contagios que los que están ocurriendo y por lo tanto la fatalidad de la enfermedad es mucho menor de la que creíamos. Y cuando lo vemos a nivel de los miembros del hogar, los niños se contagian infinitamente menos que los mayores y los mayores lo hacen de manera no solamente en mayor cantidad, sino que son quienes contagian a los estudiantes o a los niños o a los en el hogar. Exactamente. Porque, sí, adelante. Darwin, Diana. Estuve viendo el debate que ustedes organizaron donde participaron padres con diferentes posiciones y yo creo que tal vez lo que tenían todos en común era la necesidad de que se compartieran y se conocieran cuáles iban a ser esos protocolos de regreso a las clases. Y vemos como que se está dando demasiada vuelta con esto. Ya en 2 semanas los niños van a cumplir 1 año fuera de las aulas. Entonces, ¿qué es lo que falta para que en República Dominicana se conozca cuál va a ser el protocolo? Oye, ¿cuándo será que vamos a conocer esos protocolos que se van a socializar con los maestros, con los padres? ¿Cuándo se van a implementar en las escuelas públicas? Que es otra cosa. Con todo el mundo. Una cosa es el protocolo y otra es la implementación del mismo, que requiere de actos físicos, de inversión. Que si hay escuelas que no tienen agua, pero hay escuelas que sí tienen agua, que hay colegios privados que ya han implementado protocolos y que están preparados, que sabemos que los preescolares hay varios que no han cerrado. Cerraron inicialmente, pero volvieron a abrir. Incluso escuelas públicas, porque se dijo aquí hace 2 semanas en Yamasá que han estado dando clases. Pero Darwin, la pregunta... ¿Se le han presentado planes al gobierno, ya que no conocemos los del Ministerio de Educación? ¿Se le han presentado planes, protocolos? Sí, se han presentado tanto a la administración anterior como a la actual, porque esto es un tema de política de Estado, esto no es solamente materia de un gobierno y es obviamente responsabilidad de todos los actores. Así es. Educa con total responsabilidad y teniendo en cuenta lo que ustedes mencionan, ha planteado iniciar una experiencia piloto el 1 de marzo. Estamos en condiciones de, con total seguridad, con la garantía de los protocolos, con traer a la mesa a los que más saben, a la UNICEF, a la UNESCO, a los actores locales de las diferentes comunidades, a aportar elementos para trabajar lo que puede llegar a ser de no mediar una solución en el corto plazo,
una tragedia nacional. Lo decimos con total responsabilidad y con total convicción de que estaremos cuidando siempre la salud de los maestros, que es lo que más nos importa, que es lo que queremos proteger junto con los estudiantes. Aquí no estamos planteando de poner en riesgo la salud de nadie ni la integridad de nadie. Le hemos dicho en este mismo programa, María Cela, que es tiempo de darle un lugar y una voz a la ciencia. Salimos de esto por una vacuna que es la ciencia la que la crea, no por un mito, no por una superstición, no por tener temor al miedo. Eso es lo peor porque paraliza. Hay que tomar las precauciones y arriesgarse a esta maravillosa aventura que se trata la vida, ante una dificultad como la que hoy tenemos con el COVID, pero con la convicción de que con conocimiento podemos navegar seguros en las aguas turbulentas que le tocan transitar hoy al país. ¿Cómo sería ese plan que ustedes proponen? Y es muy importante esto que tú acabas de mencionar de la ciencia, porque a pesar de que se ha dicho más de una vez, que se han publicado estudios, hay mucha gente que sigue diciendo: yo no quiero que mi hijo se enferme, que se me puede morir o que puede llevarme la enfermedad a la casa. Entonces es bueno que se sepa que nosotros en República Dominicana no estamos inventando el agua tibia, que el COVID tiene un comportamiento, y de hecho uno de los países que mejor ha tratado la COVID ha sido la República Dominicana en cuestión de letalidad, de niveles de letalidad, pero que tiene un comportamiento similar, y que las escuelas han sido los últimos lugares que se han cerrado en los países donde en un momento determinado ha habido confinamiento producto de una ola, y han sido los primeros que han abierto, que Europa entera ha mantenido su educación, que países de América Latina que estaban cerrados, Brasil, Panamá, Colombia, están abriendo, ya han abierto. Y países escuelas más pobres privadas que y nosotros. públicas, países más pobres que el nuestro, porque hay mucha gente que dice: pero en Estados Unidos cerraron. Señores, Estados Unidos es un país inmenso de más de 300 millones de habitantes. Puedes cerrar un sector, un distrito, una calle porque haya por un mucho tiempo, contagio pero luego vuelven en y un abren. momento, Sí. pero no es el país completo que está sin educación presencial, y eso es bueno que tú lo recalques y que digas qué es lo que necesitamos para poder estar a la par del resto del mundo y no seguir quedándonos atrás como estamos en los últimos lugares a nivel educativo. No, totalmente de acuerdo con tu planteo, María Cela. Vale destacar que la propuesta que estamos trayendo a la mesa y a los más altos niveles de las autoridades de gobierno, además, es voluntaria. En ningún momento se está planteando imponer a ningún padre o a ninguna madre que tiene el derecho legítimo de sentir que quiere proteger adicionalmente a su hijo, pues muy bien, y que lo haga. Es como Pero con la también vacuna, no hay que obligar a nadie a vacunarse. Es como si, imagínate que dijéramos que porque hay accidentes de tránsito no vamos a volver a montar a nuestros hijos en un carro o en un bus escolar porque le puede ocurrir un accidente y perder la vida allí. La vida también es aprender a administrar los riesgos y aprender a sortear los obstáculos. Metiéndonos para adentro en un cascarón, solamente lo que evitamos es aprender a vivir y generamos inmovilidad. Es muy importante además la lección de vida que van a sacar nuestros muchachos, nuestros niños, nuestras niñas, de aprender a sortear las dificultades con el saber, y el saber se cultiva en las aulas. Por eso esta propuesta piloto que planteamos desarrollar tiene que ver con seriedad, con los más altos estándares de calidad, con preservar la seguridad de todos, con asegurar que esos centros que se habiliten estén certificados con agua, con higiene, con implementos de limpieza, obviamente, con el distanciamiento, con el debido entrenamiento a las familias, a los estudiantes, a los docentes, porque esto hay que sacar una enseñanza. El Ministerio de Educación ya hizo una gran cruzada con este modelo de educación a distancia. Es necesario que lo complemente con este componente de presencialidad en favor de todos, no en contra de nadie, en favor de que los niños y las niñas aprendan, que ese es nuestro gran móvil, es nuestro gran objetivo y nuestra gran misión. Y en favor de la salud emocional y la salud psicológica, la salud mental de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y ya después tendremos que hablar también de los universitarios, de los jóvenes universitarios que están empezando carreras, que están muy, muy deprimidos por la falta de poder estar presenciales en las aulas. Darwin, hay un tema un poco delicado, pero que no quiero dejar de tocar. Hay denuncias de que, o hay alegatos de que hay sectores que quieren mantener este modelo virtual o de semipresencialidad porque se están beneficiando de alguna manera, como por ejemplo los medios
que hemos visto los montos de colocación en medios de estas clases virtuales, los cuadernillos, las laptops que se han entregado de parte del ministerio. Entonces, ¿qué opinión le merece a ustedes en Educa estas denuncias que tienen algunos padres? Nosotros no estamos proponiendo, digamos, volver al viejo modelo. La escuela cambió para un modelo híbrido que va a combinar plataformas. En verdad, el costo que se ha incurrido es menor en términos del presupuesto enorme que maneja el Ministerio de Educación, que recordemos son 3.400 millones de dólares. El año pasado fue 4.25% del PIB, no fue el 4%, fue mucho más que el 4%. Eso es un capital que queda para disfrutar por generaciones. Esa fue una buena inversión que hizo el ministerio, sin lugar a dudas. Hoy un gran docente, un experto docente le está llevando clases a sus estudiantes a través de las plataformas a cualquier rincón del país. Pero claramente el estudiante tiene dudas, tiene preguntas. Pero no se aprende así, Darwin. No se aprende así. No, se aprende con la combinación de complementos y se aprende justamente con un docente que pueda interactuar y que utilice esos materiales como apoyo. Hay que construir este modelo híbrido de una vez, porque lo que está en riesgo es muy grande y ya vemos ese número. A mí lo que más me preocupó de lo que vimos en la encuesta es ese pequeño dato del 1.30 que esconde una realidad muy cruda. Y el que se fue no vuelve. Esos 20.000 niños que pueden hoy salirse del sistema para no volver, y eso es marginalidad, es inseguridad, es todo lo que no se quiere para una sociedad. Muchísimas gracias, Darwin. Así como Darwin, así como Educa, vamos a decirlo así, está Inicia, están AINEP, están, son tantas las instituciones, ahora el CONEP también, es un reclamo. Y según la encuesta, el porcentaje más pobre también de los padres que no tienen con quién dejar a sus hijos. Los padres que además están desesperados porque sus hijos se sienten vacíos. Me encantó una expresión de una madre de Puerto Plata que decía: mi niña está vacía. Mi niña se pone la mochila y dice: mami, ¿cuándo me vas a llevar? No estoy aprendiendo, no me siento. Pero es que es importantísimo esa conexión emocional para lograr el aprendizaje. El aprendizaje no es solo visual. La socialización. Y es que hay que aprender, y hay que leer, y hay que investigar, y hay que ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Por qué tenemos nosotros que ser originales y únicos? No es porque los niños no están en la escuela que nuestro nivel de letalidad es bajo. No tiene absolutamente nada que ver. Hemos tenido 2 olas y no hemos tenido clases. Entonces tenemos que repensar esto. Y el Ministerio de Educación tiene que hacerlo, porque para preparar las escuelas públicas toma tiempo. Para socializar todos esos protocolos también toma tiempo. Para educar a los profesores y educar a los alumnos toma tiempo. Pero esté seguro que la mayor parte de los alumnos van a ser disciplinados, no importa la clase de padres que les haya tocado, porque están desesperados por volver a reencontrarse con sus compañeros y por volver a sentarse en un pupitre. Van a mantener su mascarilla, van a mantener el distanciamiento y van a mantener la higienización. Si se les provee con todo lo que es necesario. Tenemos tanto que aprender de los niños y de los jóvenes, señores, y lo hemos visto nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Darwin. Gracias por ese trabajo que han presentado y aquí en este programa, humildemente contribuyendo con lo que entendemos es mejor para el desarrollo de nuestro país. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos algo muy algo descubierto o que nos va a informar nuestro querido Güey, que supuestamente cuando usted se vacuna, ¿qué es lo que no puede usar? No se puede hacer un selfie. Que no se haga un selfie. Por alguna razón, vamos a ver qué nos dice Raúl Vaz en Tendencia al regresar. Ya volvemos.